clasificación de los números y quiero que comprendan de manera platicada la clasificación de los números. Los números con los que ustedes están más familiarizados se les llama números reales. Existen dentro de la clasificación de los números complejos, los números reales y los números imaginarios. Los números imaginarios provienen de raíces negativas y realmente en pocos cursos se trabaja con los números imaginarios y también dependiendo de los temarios de las instituciones, pero quédense con esa definición que los números imaginarios provienen de raíces negativas. Retomando, los números complejos se dividen en números reales y números imaginarios. Los números reales se dividen en los siguientes. Los números naturales son los números con los que el hombre aprendió a contar, de tal manera que el primer natural es el 1 y luego se van 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. Los números naturales comienzan a partir del 1. Los siguientes son los números enteros. Por definición, un número entero es un número no fraccionario, no decimal. Los números enteros se dividen en los positivos, el 0 y los negativos. Los positivos serán los números naturales. El 0, en este caso se le denomina también como el neutro en el caso de la suma. Y los números negativos van a estar constituidos desde el menos infinito hasta el menos 1. Retomando, los números enteros incluirán los naturales, el 0 y los negativos. Todos los números que tú pienses que no son fraccionarios son números enteros, como -5, como 4, como 0, como 10, como 100. Proseguimos. Los números racionales son los números que tú comúnmente conoces como fracciones comunes. Destinaré un video para indicarte a detalle qué pasa con las fracciones comunes, que se dividen en números mixtos, fracciones impropias y fracciones propias. Para no desviarme del tema, los números racionales son las fracciones. Estas fracciones tienen su conversión en números decimales. Entonces, cuando alguien te diga números racionales, tienes que pensar que tienen su conversión en números decimales. Los números decimales son finalmente números racionales. Por definición, un número racional es el cociente de dos enteros. Y aquí viene un conflicto muy grande porque luego no saben qué es cociente. El cociente es el resultado de la división. Conclusión. Un número racional es la división de dos números naturales. Si tú piensas 5 sobre 6, 1 sobre 2, menos 6 sobre 7, 10 sobre 200, estoy ejemplificando el cociente de dos números enteros. Eso es un número racional. Ahora, los números irracionales son los números por definición no periódicos, que no tienen una secuencia, que no tienen una periodicidad. Y a continuación en la explicación, yo te ejemplificaré los números irracionales. Como ejemplo de los números irracionales, los más comunes es que te indiquen el valor de pi, que como tú sabes en tus cursos los has empleado como 3.14 o 3.15 o 3.1416. Es un número que no lleva una secuencia, por lo tanto es un número irracional. Otro ejemplo de número irracional es la raíz de 2, que comúnmente también se emplea en los cursos.
Retomemos. Los números racionales, los números irracionales y los números enteros forman parte de los números reales. Todos los números que conoces se llaman números reales. Entonces, bien, los números más simples son números naturales, luego siguen los enteros, posteriormente los racionales, luego los irracionales, y el estudio de aritmética se termina con los imaginarios, que vuelvo a repetirte, no siempre te lo dan, dependiendo del docente, dependiendo de la institución y dependiendo del programa. Espero que más o menos hayas comprendido. Continúo con la explicación. Recuerda que al final son las conclusiones y pues si tienes alguna duda, házmela saber. Espero que hayas entendido pues de forma platicada, como indiqué, cuál es la clasificación de los números. Y recuerda que para que puedas entender todos tus cursos de matemáticas debes de tener muy buenas bases de aritmética. Cualquier duda, me la haces saber. Bueno, continuando con el video de la clasificación de los números, te presento ya un cuadro sinóptico en donde ya te marco los nombres de los números para que los vayas ubicando. Recuerda que los números que hasta ahorita tú conoces son números reales. En realidad, a todos los números propiamente se les tendría que llamar números complejos, pero pues no estamos habituados a asignarles ese término. Los números complejos, recuerda que se clasifican en números reales y números imaginarios. Los números reales que tú conoces son números complejos con parte imaginaria 0. Por otro lado, los números imaginarios, recuerda que provienen de raíces negativas. Si yo te dijera raíz de -2, raíz de -4, raíz de -6, raíz de -40, raíz de -100, te estoy dando ejemplos de raíces negativas que tienen su resultado en un número llamado número imaginario. En algunos cursos lo tocan en el tema de álgebra, por eso te comentaba que depende de los programas y depende de las instituciones, pero quédate con esa idea. Pasemos a los números reales. Los números reales se clasifican en racionales e irracionales. Te voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando yo pienso en un número que tiene una secuencia, que en matemáticas se llama periodicidad, estoy hablando de un número racional. Ejemplo, 1/3 es un número racional. Lo voy a colocar aquí. 1/3 es un número racional. 1/3 tiene su conversión en 0.33333. Como tiene una secuencia, se le llama número periódico, por lo tanto es un número racional. Ahora bien, si tú recuerdas el valor de pi, en este momento lo voy a buscar. El valor de pi es 3.14129565.4. No tiene una secuencia. Como no tiene una secuencia, es un ejemplo de número irracional. ¿Sí? Espero que con esto puedan comprender cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Si yo me invento un número que tenga una secuencia, ejemplo, 4.60, 60, 60, 60, 60, seguramente tiene su conversión en el cociente de dos enteros. Es un número racional. Si yo me invento un número que no tiene una secuencia, bueno, no lo voy a inventar, voy a colocar raíz de 2. Raíz de 2, si alcanzas a ver, es 1.41, 41, 51, 35, 62. No tiene una secuencia. Cuando los números no tienen una secuencia, son números irracionales. Y en matemáticas se les asigna el nombre de números no periódicos. Bueno, una vez comprendido esto, números racionales y irracionales, pasemos a los números enteros. Como los números racionales resultan del cociente de dos enteros, ¿sí? Los números enteros se dividen en naturales, el neutro y los negativos. Me voy a pasar para allá para explicarte. Los números enteros que aquí ves se clasifican en naturales. Recuerda que el primer natural es el 1, luego de ahí te vas 2, 3 y como lo indica la introducción hasta infinito. El caso del 0, bueno, si pensamos en la suma, el 0 se le asigna el nombre de neutro, porque si tú piensas en un número cualquiera y le sumas el 0, pues el número no se altera.
Y los números negativos están clasificados desde menos infinito y de ahí te vas hasta que llegues a -1. Estos números que tú estás pensando que no son fraccionarios se les llaman números enteros. Entre las cosas, esta es la clasificación de los números. Sé que muchos alumnos están pensando, ¿no?, que es pues, a lo mejor un tanto primitivo, ¿no?, dar la explicación de la clasificación de los números, pero créanme que si no entienden esto, más adelante se vienen otros temas como mínimo, como un múltiplo, máximo, como un divisor, y se les complica más. La base para entender matemáticas radica en que ustedes sepan operaciones con números fraccionarios. Entonces, si ustedes realmente no saben sumar lo que llaman ustedes fracciones, es muy difícil que puedan entender, digamos, adelantándome mucho los siguientes cursos, como son álgebra, como son trigonometría, como es geometría analítica, geometría euclidiana y los cálculos diferencial e integral. De hecho, la base, de todas estas ramas de las matemáticas es aritmética. Este tema, así como lo ven muy sencillo, es un tema de aritmética, pero es importante que puedan identificar los números. Bueno, a continuación voy a hacer un ejercicio en donde les mostraré unos 10 números y colocaré los nombres de los números que estoy colocando en el pizarrón. Bueno, aquí están los 10 ejercicios que les comentaba. Vamos a identificar de los 10 números cuál es el nombre correcto. Entonces se los mencionaré primero. Tenemos -5, 7 octavos, 2.343434, raíz de 21, -4 quintos, pi al cuadrado, menos raíz de 5, 0, y finalmente tengo menos pi y raíz de 20. Esos son todos los números. Voy a colocar enseguida el nombre correcto que se le asigna. El -5 es un número negativo. Como es negativo, no entra dentro de los números naturales. Por lo tanto, será un número entero. Siete octavos, tengo 7 arriba y tengo 8 abajo. 7 es entero, 8 es entero. Por lo tanto, es un número racional. El siguiente número es 2.343434, que yo lo inventé. Como tiene una secuencia, será un número racional. Raíz de 21, si tú lo pones en tu calculadora o tratas de ver cuánto es la raíz de 21, de 121, perdón, raíz de 121, se alcanza a ver, es 11. La raíz de 121 te da un número entero, en este caso es un número no fraccionario, por lo tanto sería entero. Menos 4 quintos, que es el siguiente ejercicio, 4 es un número entero, 5 es un número entero o menos 5, por lo tanto es racional. El que sigue es pi al cuadrado. Pi ya sabemos que es un número no periódico, es un número irracional. Cuando un número es irracional, aunque lo eleves al cuadrado, al cubo, lo multipliques por un signo negativo, lo dividas entre 2, sigue siendo irracional. Irracional. Enseguida observamos menos raíz de 2. Raíz de 2, te comenté que es un número irracional, aunque lo multipliquemos por un signo negativo, sigue siendo irracional. El 8 es el 0, es el neutro, pero es un número entero. Por último, no, faltan 2. Menos pi, pi es un número irracional, aunque lo multipliquemos por un valor negativo, sigue siendo irracional. Y finalmente, raíz de 20. En el último ejercicio voy a colocar raíz de 20, que viene siendo 4.472135.955. No me da un valor entero. Entonces, pudiera colocar que es un número irracional o propiamente es un número real. Con estos 10 ejercicios, espero que
más o menos ya hayan retomado el tema de la clasificación de los números y que finalmente esto es a través del tiempo que ustedes se familiaricen con los números en los siguientes cursos. A grandes rasgos, esto sería la clasificación de los números y pues cualquier duda que tengan me la hacen saber.